Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. De la mañana, ahora menos en Canarias, arranca las bolsas europeas, última sesión de la semana, Ángeles. Y como apuntaban los futuros, en positivo, ¿cuánto sube el IBEX? Venga, vamos arriba a ver si conseguimos tener la sexta semana consecutiva de avances. Un 0,14%, 10.160 puntos. Hay que recuperar terreno, que ayer el IBEX 35 perdía un 1%, arrastrado sobre todo por los bancos. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Que ArcelorMittal es el valor que más sube, pero esto no es de tirar cohetes, porque las alzas son solo del 0,6%. Lo mismo sucede en Unicaja. El Santander, tras el descalabro, sube medio punto porcentual. También estamos viendo avances en Bankinter, y las caídas lideradas por Naturgy se deja un 0,45%, Mapfre baja un 0,4% y AENA pierde un 0,3%. Hoy vamos a notar una reducción en el volumen de negocio. Es día festivo en España, la bolsa abre con normalidad, pero serán muchos los gestores y los inversores que estén de vacaciones y decidan no hacer movimientos en el mercado. Vamos con el continuo. Aquí los cambios suelen ser más amplios. Lingotes especiales es el valor que más cae, se deja un 2,4%. El grupo financiero Urbas baja un 2% y Airbus pierde también 2 puntos porcentuales. Lo mejor para Azcoyen, gana un 4%, Atris Health sube un 3,21% y Berkeley Energía avanza un 2,66%. Hoy todos pendientes del dato de paro en Estados Unidos, es informe oficial de empleo. También conoceremos el índice de confianza que elabora la Universidad de Michigan y tenemos la prima de riesgo en 100 puntos básicos, el rendimiento de nuestro bono a 10 años en el 3,21. Ese dato de empleo del que hablábamos hace unos minutos con Pablo García Viva con Alfa Value. Está provocada, si queremos decirlo así, por la subida de tipos, empeoramiento de la visión del mercado laboral, está siendo tan sumamente suave que es una de las sorpresas enormes para el propio Powell incluso. Así que haya un deterioro de las expectativas del ADP, del non-farm payrolls o de los JOLTS es absolutamente normal, pero lo significativo es que está siendo mucho más lenta, mucho más progresiva, que es algo fantástico y por lo que hay que premiar un poco. Nosotros los analistas tenemos que ser especialmente críticos, pero los bancos centrales están cumpliendo con sus objetivos y ahí lo vemos en esos datos de empleo. Esa referencia la vamos a conocer a las 2:30 de la tarde. A las 8 de la mañana conocíamos la inflación en Alemania. Se modera, tal y como estaba previsto, 6 décimas hasta el 3,2% en tasa interanual en el mes de noviembre. Con ese dato sobre la mesa, ¿cómo han abierto esta mañana las bolsas, el resto de bolsas europeas, Manuel? Pues con bastante debilidad, pero en positivo, subiendo un 0,1% Londres. Entre los protagonistas nos encontramos la caída de Anglo American del 4,7%, después de apuntar a reducir costes en todas sus operaciones para finales de 2024, que también conllevará un recorte de la producción y que no está gustando al mercado. Liderando las ganancias en Londres, Sainsbury, un 2,6% al alza. También abre en positivo Frankfurt, un 0,12% arriba, con Zalando liderando los avances, más de un punto porcentual, y MTU Aero recortando un 2%. En Milán, la tónica se acaba de dar la vuelta. El MIPTEL ahora mismo corrige un tímido 0,06, 2 puntos menos que ayer, y entre los valores destacados está Poste Italiane, la compañía que planea vender parte de su participación en el servicio postal. Está cayendo un 1,5%. Nexi es justo a la inversa, liderando las ganancias, que son del 1,6%. Dentro de París vemos que igualmente la subida para París es suave, del 0,15%. Dentro del CAC observamos cómo las acciones de Teleperformance suben un 1,5%. Las caídas para Alstom, que hoy tiene una rebaja de recomendación por parte de JP Morgan, baja a neutral desde la anterior recomendación de sobreponderar. Está recortando un 1,7%. Eso es lo que está ocurriendo en la renta variable europea. Recordemos que en Asia, pues signo mixto, aunque las caídas han sido más contundentes que las subidas. En la caída del Nikkei de Tokio del 1,6%, las mayores ganancias para el Kospi surcoreano de algo más de un punto porcentual. Y mirando a Wall Street, la jornada de momento apunta en negativo. Los futuros sobre el Dow Jones con un recorte del 0,1%. También el futuro vinculado al tecnológico Nasdaq apunta a un retroceso del 0,3 y del 0,2 en el caso del S&P 500. Con todo, en las materias primas vemos cómo vuelve a apreciarse de forma bastante considerable, más de un 1%. El crudo Brent, el barril negociado en el viejo continente, $75,3, y también supera la cota de los $70. El West Texas, el barril de negociado
en Estados Unidos. Y en las divisas vemos cómo el yen se ha apreciado frente al dólar. La cota se sitúa en las 144,02 unidades y lo que respecta al euro, con bastante más debilidad respecto al billete verde, $1.0778. Así arranca el día de las bolsas. IBEX 35, que está ahí entre el rojo y el verde plano ahora mismo, subiendo un 0,01%, 10.148 puntos. Enseguida buscamos el análisis también con Pablo García, director de Divacons Alfa Value, y a las 9:30 de la mañana tenemos consultorio de bolsa con Roberto Moro, analista de Apta Negocios. Consultas al 91-533-1851, WhatsApp 609-224-716. También nos la pueden dejar en nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio. Ready. Vuelven las ventas privadas del Corte Inglés con hasta un 30% de descuento en tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, relojería. ¿Te animas con las prendas más cálidas de la temporada o con la lencería más cómoda? Pues tienes muchísimas opciones y las mejores marcas para elegir, como Desigual, Gap, Chantel, Roberto Berino, Tintoretto, Emilio Tucci. Aprovecha esta oportunidad única, porque hasta el 11 de diciembre podrás disfrutar de hasta el 30% de descuento en una selección de marcas, solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. ¿No la tienes? Pues es muy fácil, puedes solicitarla en nuestra página web o en cualquiera de nuestros centros. Recuerda, solo hasta el 11 de diciembre. Disfruta de hasta el 30% con las ventas privadas del Corte Inglés, también en tienda, en la web y en la app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en el departamento o en elcorteinglés.es. Capital Intereconomía, finanzas, mercados. 9:07 de la mañana, muy parado está el mercado, muy paradas las bolsas europeas esta mañana, última sesión de la semana, que como nos decías Ángeles, va a definir que sea la sexta semana consecutiva no de ganancias para el IBEX 35, porque de lo que haga hoy va a depender el saldo de la semana, ¿no? ¿Cuánto lleva de momento en el acumulado? Efectivamente, semanal? Pues de lunes a jueves, a cierre de ayer, un 0,01%, es decir, nada. Entonces, ahora sube un 0,04%. Estamos prácticamente en los mismos niveles con los que decíamos adiós el pasado viernes, 10.150. Vamos al IBEX por dentro. IG, broker financiero líder en productos cotizados, patrocina este espacio. Y comenzamos con Acciona, que despierta con una suave subida del 0,3%, precio de negociación a 133,80 € Acciona. En la misma línea, su filial de energías renovables subió un 0,36 hasta 28,22. El dinero que sale de Acerinox, un 0,4% a la baja, 10,14 € el precio de la siderúrgica. Movimientos estrechos al alza para ACS, están subiendo un ligerísimo 0,08% en 37,09. Y tímidos descensos este viernes para AENA del 0,18%, el precio de cada una de las acciones de la gestora aeroportuaria, 162,10 €. Amadeus, la central de reservas de viajes, en 64,5 €, sube un 0,3%. Y ArcelorMittal se desmarca de lo que está haciendo su compañera de sector. ArcelorMittal gana un 0,28%, 23,64 €, último precio. Arcelor ha vendido sus activos en Kazajistán por 286 millones de dólares a un fondo estatal kazajo, según ha dicho este viernes el ministro de Industria de ese país. Bueno, pues iniciamos ya el repaso a los bancos con tendencia mixta. De momento BBVA cotiza con un ligero descenso del 0,12%. Precio de BBVA, 8,44. El Sabadell vuelve a caer. Ayer ya vivió una jornada muy negativa. Los inversores están retirándose de esta entidad, que es una de las más alcistas en el año. Pierde un 1,17, cotiza en 1,22. El Santander cotiza en 3,87 €. Santander, que se desmarca de esa tónica de mayoría de caídas en el sector, sube un 0,12 Santander. Bankinter retrocediendo un 0,3% en 6,02 €. Mismo porcentaje para CaixaBank, cuyas acciones se cruzan a 3,92 €. Vamos con Unicaja, el último de los cotizados por orden alfabético, sube ligeramente un 0,15, sigue por debajo del euro por acción en 97 céntimos. Esta semana ha perdido ese nivel de euro por acción. Continuamos con Celnex.
Celnex consolida niveles, completamente plana, pero en positivo, 35,96 €. La compañía de distribución Logista baja un 0,17, está por debajo de 24, en 23,96. Y al contrario de lo que hacían ayer, las energéticas hoy cotizan con ligeros descensos, en este caso del 0,2% para Enagás, el precio de la gasista, 16,85 la acción. Lo mismo está ocurriendo con Endesa, que baja un 0,23 y cae a 19,62. Un repunte tímido para Ferrovial de apenas un cuarto de punto porcentual, 33,34 €. Fluidra, la compañía de piscinas, sube un 0,3, cotizan 18,39. Y algo más de ánimo en la fabricante de moderados Grifols. Grifols sube un 1%, está entre las mejores del selectivo, sube hasta los 13,88 €. Movimientos estrechos a la baja para la eléctrica Iberdrola, se deja un 0,13, compra y venta en 11,72. La consultora tecnológica Indra completamente plana, repite el precio de cierre del jueves, 13,94 Indra. Inditex sube un cuarto de punto porcentual, cotiza en 37,59. Recuerden que la próxima semana presenta sus resultados del último trimestre fiscal en zona de máximos históricos. Y Colonial baja un 0,47%, el precio de la Socimi, 6,29 € el título. IAG, tras las caídas de ayer, hoy consolida niveles. Recuerden que ayer Deutsche Bahn era quien rebajaba sus perspectivas, su recomendación y precio objetivo sobre las grandes aerolíneas, apostaba por las low cost y eso pasaba a factura a empresas como IAG, Lufthansa o Air France. Hoy IAG sube muy ligeramente, consolida en 1,84. La firma de análisis que apostaba por las compañías aéreas low cost. Continuamos con Robi. De momento se tiñen de rojo sus títulos, aunque tímidamente cae un 0,1%, 56,85 € Robi. Mafre pierde los 2 € por título con un descenso del 0,50%, de medio punto porcentual. Se cambia en 1,99. Meliá está cayendo, pero de momento el título resiste en los 6 €, cae un 0,4. La hotelera, 6 € un céntimo. Seguimos con Merlin Properties. La Socimi se deja un 0,4, baja a 9,61 €. Como el resto del sector, Naturgy baja tímidamente un 0,3, compra y venta en los 27,82 €. Redella retrocediendo un 0,2%. La antigua Red Eléctrica Corporación se cruza en 15,38. Y Repsol, que sube mínimamente entre las compañías energéticas del IBEX, un 0,14%, 13,82 el precio de Repsol. Seguimos con la constructora SACIR, arriba un 0,2 en 3,14. Solaria abre en positivo un 0,4%, 17,60 €. Y este repaso alfabético por el IBEX 35 termina con Telefónica, baja un 0,4%, cotizan 4 € justos por acción. El próximo jueves distribuye 862,5 millones de euros en dividendo a razón de 15 céntimos por acción. Recuerden que el primer pago se hizo el 15 de junio y el segundo se hará el próximo jueves por idéntico importe. Telefónica, que está en plenas negociaciones con los representantes de los trabajadores, los sindicatos, para negociar ese expediente de regulación de empleo que afecta a más de 5.000 trabajadores y también para la negociación del convenio colectivo. Entre otras cosas, la dirección está pidiendo esa movilidad forzosa que están de momento rechazando los sindicatos. Con todo, el IBEX completamente plano, 10.147 puntos. IG, broker financiero líder en productos cotizados, ha patrocinado este espacio. El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con Multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo. Estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas.
¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com. El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Capital Intereconomía. Invertir en futuro. Las 9:16 de la mañana, marcha ya la sesión en Europa y el IBEX 35 subiendo un 0,11%, 10.157 puntos, en línea con el resto de bolsas europeas, algunas como Bolsa de París que sí que parece que tiene algo más de fuerza, 0,3% arriba. Vuelvo a saludar a Pablo García, director de Ibacons Alfa Value. Hoy va a estar así, paradito hasta las 2:30 de la tarde, Pablo, hasta que conozcamos el dato de paro de Estados Unidos. Sí, y aunque el dato es especialmente importante, como comentábamos en la entradilla, sobre todo después de haber conocido pues esa desaceleración de las cifras de empleo o ese enfriamiento por los ADPs y también, por supuesto, con los JOLTS, yo creo que el mercado va a estar bastante frío hasta que no sé si lo calentarán o los enfriarán los banqueros centrales la semana que viene, que son las citas más relevantes y que yo recuerdo que hace justo un año, la verdad es que fue un cierre del año muy negativo. Es verdad que no estamos en la misma situación, ¿no? Que Christine Lagarde nos subió los tipos 50 puntos básicos a mitad de diciembre en la última reunión del año pasado. Pero los datos de empleo son, por supuesto, un trigger, un catalizador para si de verdad la desaceleración va a ir más allá y entraremos en una recesión, como algunos esperan, o como algunos esperan desde hace año y medio, o de verdad que el Banco Central norteamericano pues ha conseguido hacerlo poco a poco y al final la disminución del empleo no va a ir para tanto y van a mantener los niveles de consumo para que no haya tanta recesión. La verdad es que parece muy muy sencillo, pero desde luego es especialmente complicado. No, pero pase lo que pase hoy las bolsas y salga el saldo semanal que salga, que son 5 seguidas, por ejemplo, 5 semanas seguidas subiendo para el IBEX. Tampoco sería preocupante un recorte hoy, ¿no? Totalmente, ¿no? Ni hoy ni incluso la semana que viene. Es decir, nuestras expectativas quizás no eran alcanzar estas subidas tan en vertical hasta máximos, ¿no? Pero fíjate el optimismo que hay. Hablamos antes del Bitcoin o del oro o del equity, pero ayer Alphabet subiendo un 5,31%, otra vez yéndose prácticamente a zona de máximos por buenas noticias con tema de la inteligencia artificial, el famoso Gemini, ¿no? La verdad es que las noticias se aceptan o se absorben con mucho más optimismo. Es cierto, y eso hay que reconocerlo, que los resultados empresariales del tercer trimestre han sido simplemente extraordinarios, es decir, que las subidas que se han producido, sobre todo en el caso de Estados Unidos, han sido sobresalientes, ni siquiera podríamos decir de notables, y han superado las estimaciones del consenso en un 81,9%, es decir, que hacía mucho tiempo que no veíamos el trimestre anterior, que ya fue bueno, fue un 73,6%, esa superación de estimaciones, pero la media es del 66,5%. A mí lo que me preocupa es que Europa no va en el mismo ritmo y, sin embargo, los mercados han subido con la misma fortaleza, porque prácticamente el Standard & Poor's y el Eurostock están subiendo casi lo mismo. Y es que los beneficios tan solo superaron expectativas en un 55% y
cerrando el tercer trimestre, se espera que caigan un 11,4%, subiendo muy poquito, 0,4%, excluyendo energéticas. Es decir, no estamos en la misma situación de una economía norteamericana que está siendo claramente un milagro, ¿no?, con estas subidas tan en vertical de los tipos. Ahora vuelvo a Europa y vuelvo a España y hablamos de sectores y de algunos valores concretos. Lo que hemos visto esta madrugada en Asia, en Japón, sobre todo, con ese dato de PIB, esa revisión a la baja del PIB y la posibilidad del fin de los tipos de interés negativo, caída de más del 1,5% para el Nikkei de Tokio. ¿Podemos estar ya sí o sí ante ese fin de tipos negativos en Japón o es un globo sonda? Bueno, es muy posible y así es como lo han dejado un poco caer para que el efecto sea un poco amortiguado. Ese 1,68% del Nikkei de hoy, no hay que obviar que el Nikkei está siendo una de las sorpresas, sobre todo en Asia. El Nikkei sube un 23,81% en el year to day, cuando el Hansen cae un 17,5%, o incluso el CSI 300 chino un 12,20%. Es decir, que para mí ha sido la gran sorpresa del mercado asiático. Pero en algún momento tenían que claudicar y ya habíamos conocido un dato preliminar muy negativo de 2,3%, si no recuerdo mal, y ahora pues se enfatiza esa fuerte desaceleración. Ya estamos hablando de tasas importantes. Es que esto es lo que nos puede pasar un poco también en el resto de países, ¿no?, que la desaceleración vaya mucho más allá de unas expectativas muy, muy optimistas del mercado. Tienen que cambiar, es cuestión de cuándo lo van a hacer, ¿no? Yo creo que, como digo, van a ir amortiguando, pero ya lo hemos visto en el mercado de divisas cómo se ha movido, ya hemos visto estas caídas del Nikkei, se están preparando para ese cambio, es que mantener los tipos al menos 0,1 era bastante improbable. Hablábamos esta semana del petróleo, de lo que estaba pasando con las caídas después de la reunión de la OPEP. Hoy ya le vemos subir con fuerza, 2% arriba los futuros. ¿Qué te parece el movimiento? No sé si es algo más normal ya. ¿Ha cambiado algo en estos 2 días? ¿O qué es lo que pasa? Bueno, yo creo que vamos a tener un efecto boomerang. Es que veníamos de por arriba de $95 barril el Brent justo a principios de octubre. Hemos caído hasta por debajo de $75 barril. Nuestro precio de equilibrio estaba ahí, $75 a $80 barril. Pero aún así a mí me sorprende, ¿eh? Yo reconozco que he estado más largo, que ha ido bien durante gran parte del mes de octubre, pero el mes de noviembre ha sido un mazazo. Y eso que la OPEP Plus anunciaba esos recortes, aunque es cierto que son voluntarios y no obligatorios, de 3,36 millones de barriles. Ya no solo es Arabia Saudí y Rusia, ya incluso convencieron a algunos díscolos africanos que, bueno, pues parecía que estaban entrando por la cuerda, en Nigeria, Angola, etcétera, ¿no? Pero eso, unido a que algunos dicen que es que la producción de Estados Unidos está siendo muy potente y, claro, pues eso inunda el mercado de petróleo. Bueno, no digo que no tengan razón. Lo que no entiendo es cómo un escenario tan optimista de que los tipos van a pivotar muy rápido y van a recortarse y hay crecimiento y no va a haber desaceleración, no implica una subida de estimaciones de la demanda, ¿no? Es decir, que o hay recesión y el precio del crudo y los precios energéticos se caen porque la demanda no es tan fuerte, o no podemos jugar a los dos lados, ¿no? Es como yo explicaba con el Bitcoin y el oro que servía de activo refugio y de lucha contra la inflación, y ahora precisamente cuando el proceso de desinflación está empezando a tomar forma de una forma muy fehaciente, se va a máximo. Entonces, la verdad es que estamos teniendo una dicotomía de movimientos del crudo, del oro, del Bitcoin, del equity e incluso del mercado de bonos, ¿no? Yo criticaba mucho en Intereconomía esas palabras de Bill Gross y Bill Ackman cuando al 5% del T-Bond o al 3% del Bund decían que había que quedarse cortos de bonos. Yo decía, esto es una temeridad. Eso significa que estarían esperando muchas subidas de tipos desde los niveles actuales. No tiene ningún sentido. Y estos señores, pues obviamente, habrán hecho lo contrario en sus inversiones de lo que estaban recomendando, ¿no? Porque las caídas han sido claramente en vertical de las TIRES con esas subidas de los precios de los bonos, porque entendíamos que eran ya niveles muy interesantes. Caídas, vamos con compañías, Pablo, caídas para los bancos, de nuevo hoy. Ayer tuvimos castigo importante para CaixaBank y Sabadell, sufrió la mayor caída desde el mes de abril. Hoy todos en rojo, menos el Santander, que se libra y sube un 0,17%. ¿Cambian algo vuestra visión sobre el sector financiero con este posible escenario nuevo de tipos de interés que se abre? Mira, fíjate que es un poco parecido a lo que comentábamos antes. Lo que no puede ser es que los bancos suban con subidas de tipos y suban con recortes de tipos, o por lo menos el mercado está descontando eso. Yo creo que el pico de los márgenes, el famoso net interest income, el margen de intermediación entre el activo y el pasivo bancario, ha tocado máximos. Los bancos españoles, paradigmáticamente, son los mejores de europeos en cuanto a banca comercial y aprovechar esos márgenes, y lo hemos visto claramente. No han premiado los depósitos porque no lo necesitaban, y eso
esos spreads, esos diferenciales han sido fantásticos. Bien, pero si el escenario cambia a que el 84% del mercado monetario está esperando recortes de tipos en Europa hasta para el mes de marzo, lo que los bancos van a hacer obviamente es restringir un poquito más el crédito. Piensan que viene desaceleración, que la mora puede subir y que los spreads van a ser menores. Entonces es normal que hayamos marcado el pico máximo del ciclo, que el trimestre que viene puede ser razonablemente bueno, pero el pico se ha marcado. Y eso lo hemos visto en 6 bancos que han alertado de los resultados para el trimestre que viene. Recuerdo Julio Per, recuerdo NatWest, Barclays, KBC, ABN AMRO y el propio BNP. Es decir, que los bancos ya han alertado de que la situación se pone un poquito más complicada y que esos beneficios extraordinarios, si queremos llamarlo así, que no caídos del cielo, pues no van a repetirse. Por eso hemos adoptado una posición mucho más prudente. Pensamos que, bueno, pues hoy hemos hecho unas buenas plusvalías. Eso sí, no pensamos que vaya a cambiar la política de dividendos. Los dividendos de los bancos van a ser todavía muy elevados y eso puede mantener un poco ese apetito por los bancos. Pero no esperamos, insisto, estos resultados tan espectaculares con este cambio de ciclo en los tipos, ¿no? Bastante razonable. O sea, ese movimiento de profit taking, de toma de beneficios en el sector bancario es totalmente razonable si descontamos este escenario de pivote de tipos. Un par de cosas más solo, Pablo. Aerolíneas. Hoy sube IAG, la estoy viendo en el IBEX ahora mismo, después del castigo de ayer, para ella y para la mayoría del sector, tras ese informe de JP Morgan, el que decía que prefería compañías de bajo coste. ¿Está justificado el castigo ayer en bolsa para las aerolíneas tras ese informe? Bueno, es que hemos tenido, a mí una de mis equivocaciones ha sido mantener una posición muy prudente en todo lo que está ligado al consumo, ya sean retailers, ya sean autos y ya sea ocio y aerolíneas, porque es verdad que los costes energéticos han bajado, pero las estimaciones de consumo con esos tipos todavía muy altos y con una posible desaceleración, la verdad es que eran muy aventurados, pero tuvimos subidas de guías incluso de TUI, que es uno de los operadores turísticos más importantes a nivel europeo. Y el tema de JP sí estamos de acuerdo, Ryanair lo sigue haciendo muy bien, es la compañía más eficiente, no justo, ¿no? Con su controvertida, digamos, declaraciones de su CEO, etcétera, pero sigue haciéndolo muy bien. Y la verdad es que IAG había tenido un comportamiento bastante bueno, el sector en su conjunto, con lo cual, bueno, entendemos que preferir las low cost en un entorno como el actual, que son mucho más eficientes, es correcto, y en las aerolíneas se ha podido producir lo mismo que los bancos, hemos tenido resultados récord, y creo que no se van a mantener, por lo tanto un poquito de prudencia con algunas de las compañías del sector sería bastante razonable. Termino con Inditex, resultados la semana que viene, ¿qué esperas? Bueno, Inditex es la mejor compañía, es el best in class que decimos, ¿no? Está en nuestra cartera Buy and Hold, no sé hasta dónde va a llegar, yo ahí reconozco de nuevo mi error en el consumo, o sea, yo era mucho más prudente y hay que reconocer que la flexibilidad del modelo de la compañía de Arteixo es extraordinario, entonces deben ser de los mejores resultados. También hemos visto últimamente a H&M que ha publicado un poquito mejor, pero tenemos a los chinos de Shein que están intentando ahí con su OPV pues quitar un poco, restar protagonismo a la compañía gallega. Bueno, las cifras deben ser buenas, pero una vez más me sorprendería que superaran los resultados anteriores por ese entorno un poco más complicado. Hemos visto incluso las asociaciones de retail alemanas, ¿no?, que ya alertaban de que la temporada de Navidad no iba a ser de cifras récord. No sé, yo sería prudente, sobre todo porque la acción lo ha hecho muy bien, las expectativas están por todo lo alto y la probabilidad, porque al final cuando gestionamos hacemos probabilidad, la probabilidad de posible decepción pues es un poco más elevada, pero los resultados deben ser desde luego mucho mejor que el resto de su sector. Pablo García, director de Consafa Value, gracias como siempre por estar con nosotros en Capital Intereconomía. Un placer, a ver cómo viene ese dato de paro. Gracias, igualmente. Gracias, Pablo, adiós. Lo hemos visto 1000 veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente decides vivir. ¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el 2023 y 2024, contratando además decesos, vida y/o accidentes antes del 31 de enero. Consulta los productos incluidos en la promoción en asisa.es o en el 910-1021. Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Tienes claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en cuchabank.es.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos del 15% en una selección de electrónica y electrodomésticos. Consulta con nosotros las marcas y los modelos participantes. Solo hasta el 11 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. En tienda, web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas en futuros y opciones de CME Group. Prueba nuestra cuenta demo gratis. eBroker.es. Reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Foro Emprendimiento Salud, primer programa de referencia en España e Iberoamérica dedicado al emprendimiento e innovación digital en el sector healthcare. Los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía. Foro Emprendimiento Salud, tu espacio para el emprendimiento donde el protagonista eres tú. Presenta Mar Asenjo. Media hora de negociación en Europa y como si no hubiera pasado nada, porque el IBEX 35 está ahí en 10.148 puntos, subiendo ahora mismo un 0,02%. Por dentro vemos que son los títulos de Grifols los que lideran las subidas. Está subiendo la farmacéutica casi un 2%, un 1,5% arriba Acciona Energías Renovables y casi un 1% de subida para ArcelorMittal o para Amadeus. Lo peor, de nuevo, para la banca. Analizamos ahora con Pablo García. Banco Sabadell dejándose un 1,13% y CaixaBank cediendo un 0,8%, después de que ayer estas dos entidades sufrieran su peor sesión en bolsa desde el mes de abril. Vamos a ver qué está pasando, Ángeles, este viernes en el continuo. Tampoco hay movimientos especialmente destacables. Es una jornada tranquila, festiva en España. Poco volumen de negocio. Lingotes Especiales encabeza el ranking de pérdidas, se deja un 2,42. Airbus está bajando un 1,6. Realia baja un 1,4% y por detrás ya el Sabadell. Entre las subidas, Azcoyen sube un 4%, Duro Felguera se anota un 3,5% y Grifols se nos cuela aquí con ese avance de 2 puntos porcentuales. Buen día también para Indrins, que gana un 1,9%. CMC Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio. Y en Europa no hay grandes noticias corporativas, aunque los mayores movimientos los estamos viendo a golpe de mejora o rebaja de recomendación. Por un lado tenemos a Sanofi, para la que la casa Jefferies de momento se mantiene positiva y el precio objetivo se mantiene en los 115 euros por acción. Dentro del CAC 40 parisino vemos que las acciones de Sanofi están prácticamente planas, apenas sube una décima porcentual. Claro que hay otros protagonistas como Poste Italiane, que es el valor más rezagado. Dentro de Milán está cayendo algo más de un 1% Poste Italiane, después de conocerse que planea vender parte de su participación en el servicio postal, una transacción que podría alcanzar casi los 4.000 millones de euros. Dentro de Londres, las caídas destacadas para Anglo American. Está cayendo prácticamente un 6% después de confirmar que apunta a que va a reducir costes en todas sus operaciones para finales de 2024. Va a reducir la producción, concretamente en cifras, un 4%, un asunto que no está gustando al mercado. Y en el otro lado de la tabla tenemos a las acciones de Ocado, ganando más de un 3%. Y también hay que despedirse con Frankfurt dentro del DAX. Observamos a los títulos de de Siemens Energies caer un 2,2% y MTU Aero después de una rebaja de recomendación que está corrigiendo concretamente un 2%. CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio. En Fundación Telefónica formamos, orientamos y asesoramos responsablemente en competencias digitales para que todas las personas desarrollen su potencial y hagan frente a los retos del presente y del futuro. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io. El escenario más prestigioso de la Ópera Met, ahora más cerca que nunca. Disfruta en Cine Yelmo de la temporada de ópera del Met en exclusiva, a través de Más que Cine. Una experiencia única donde sentirás la emoción de cada nota. Compra ya tus entradas en nuestra web y tus abonos en el cine. Consulta toda la información en yelmocines.es. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Consultorio de bolsa con Roberto Moro, analista de Apta Negocios. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, razonablemente bien. Saludos. Saludos. Hoy por teléfono, así que no vamos a ver gráficos, pero sí que vamos a analizar, como hemos hecho siempre toda la vida, los valores, las consultas, todo lo que nos pregunten. Bueno, no, como siempre, ¿no? Yo aún recuerdo aquellas fechas en las que íbamos a los programas, a los consultorios, íbamos todos además con una ristra de papeles impresos, porque ni siquiera se utilizaban aún los ordenadores. Fíjese si... ¿Qué me dices? Sí. ¿Qué me dices? Sí. Y usted y yo nos hemos conocido en esas circunstancias. Sí, con papeles, fíjate. la suerte de la memoria, que todo... Sí, era vistoso. Cada vez que preguntaban por alguno, venga a buscar, pues como si estuvieras contando billetes hasta que encontrabas el gráfico correcto, que además... Como buscando el Claro, que telefónico. además era un simple pantallazo, no nos daba histórico ni nada. Impresionante, sí. No nos vamos a quejar hoy entonces, ¿no? No, en absoluto. No. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo están los mercados, Roberto? Lo vengo diciendo toda la semana. Esto sigue siendo un festival alcista. Lo mires por donde lo mires, ¿no? Ayer se sumó a la fiesta de nuevo el Nasdaq 100, que a lo tonto y por la mínima, pero tuvo el mejor precio de cierre en gráfico diario, pues desde febrero del 22, y confirmando o tratando de hacerlo, porque en términos porcentuales aún le falta un pelín, pero tratando de confirmar por encima de los máximos anuales, con lo cual estaríamos hablando ya de un objetivo que serían los máximos históricos, y ya los tiene a un 3,5 o 3,7%, y eso es lo que perfectamente podrían seguir subiendo los mercados a expensas de lo que nos diga hoy el dato de empleo, que sí puede marcar en el corto plazo el devenir de los mercados, pero nada hay de momento, pese a que ayer el IBEX cayera un 1%, nada hay de momento que empañe ese escenario, ¿no? Así que, pues nada, esto sigue como estaba. El IBEX, ¿qué nos fijamos, Roberto? ¿Qué no hay que perder por abajo? ¿En qué objetivo nos podemos yo me marcar por fijaría arriba? sobre todo en el caso del Nasdaq 100, que al fin y al cabo es el que va a marcar tendencia a nivel mundial. Me fijaría que en ningún momento se fuera por debajo del origen del último hueco en 15.460, ¿no? De ser así, bueno, pues a lo mejor sí asistiríamos
alguna corrección, que por otro lado parece lo más lógico del mundo, ¿no? Al fin y al cabo todos los índices desde octubre están subiendo un 14, un 15%, bueno, pues no pasa nada porque eso quede matizado. Es decir, van a continuar subiendo hasta máximos históricos el Nasdaq 100, el S&P 500, el Dow Jones que está a un 1,5%, esos máximos históricos van a seguir subiendo desde octubre, desde finales de octubre sin solución de continuidad. Pues como esto es así de raro, pues perfectamente podría suceder, ¿no? Y más que hablar de determinados niveles en cada uno de los índices, aunque a cortísimo plazo, pues evidentemente los 10.100 del IBEX, pues es algo importante, pero no, yo sobre todo me fijaría en el nivel que acabo de mencionar del Nasdaq 100, porque es el que va a marcar durante, bueno, yo creo que ya para los restos el que va a marcar la tendencia. Hace tiempo que desbancó al S&P 500 como índice más importante. A lo mejor dentro de poco estamos asistiendo a la reformulación de determinados indicadores basados en el Nasdaq 100 y no tanto en el S&P 500. Recuérdame el nivel del Nasdaq. ¿Perdón? Recuérdame ese nivel del Nasdaq. ¿Cuál era? Sí, 15.400 básicamente. Vale, y ese sí, es el que va a marcar 15.400. Vale. Es el nivel, a mi entender, importante, ¿no? Y aún así exclusivamente para, de momento, caso de que sucediera, buscar algún retroceso solo de corto plazo. Hablar de cosas mayores pues depende ya de otras historias que ahora mismo ni siquiera me atrevo a calibrar cuáles puedan ser, ¿no? Pero mientras de vez en cuando sigan surgiendo noticias como la de ayer, la de Google anunciando la puesta en marcha de la herramienta de inteligencia artificial Gemini, que va a desbancar por lo visto y que parece que es mucho mejor que ChatGPT y que encima es gratuito. Bueno, en las versiones normales hay una que sí es de pago, el Plus o no sé qué. Pero mientras de vez en cuando y convenientemente, digamos, espaciadas entre sí, sigamos asistiendo a noticias como esta, pues es difícil que el mercado caiga. Vale. Vamos con las consultas. 91-533-1851, WhatsApp 609-224-716 y también en nuestro canal de YouTube. Ahí nos están dejando sus consultas. José, buenos días. Hola, buenos días, Rubén. Buenos días. Gracias por el programa. Tengo Inditex a 33.14 y quería saber cómo la de Roberto Moro y si hay que poner stock con los resultados que tiene para la semana o algo así. Y también si es tarde para entrar en Iberdrola. Muchas gracias. Muy bien, gracias, José. Inditex, ¿qué presenta? ¿Cuál ha dicho que tenía? Inditex 33.14. Y si es tarde para Iberdrola, que lleva una racha en bolsa que es la mejor desde el año 95, creo que es. A ver, Inditex, pues de momento es que la corrección que está teniendo es otra más de las muy normalitas que ha tenido cada vez que ha alcanzado nuevos máximos, ¿no? Yo no le veo ningún problema. Ahora bien, como siempre, pues yo le diría que el stop no se lo ponga en Inditex, que además ha manifestado ya sobradamente que es capaz de evolucionar incluso en contra de la tendencia del IBEX, para bien siempre, como hay otros que lo hacen para mal, como por ejemplo durante muchos años ArcelorMittal, ¿no? Pero yo sí le diría que se planteara un stop por si sí o por si no. A mí es un título que me sigue gustando y mucho, que sea las caídas de ayer y anteayer, y le diría que ya no permitiera que el precio se le fuera por debajo de la zona del mínimo anterior, y aún así, pero que sería la zona de 36,70, ¿no? Yo ahí establecería el stop de beneficio. Mientras tanto, pues alegría, sin ningún problema. Si esto ha de seguir subiendo, y al IBEX con dividendos le puede perfectamente, bueno, no, y al IBEX de contado también, evidentemente, ¿no? Pero la proyección que aún le quedaría al IBEX por subir sería en torno a un 3,5%, ¿no? Con lo cual perfectamente puede seguir evolucionando bien. Y la otra pregunta era si para entrar Iberdrola, si llegamos tarde. A mi entender, sí. A mi entender llegamos tarde, ¿no? Tenemos que pensar que sus máximos históricos los tiene
en 11,85, está en 11,76, está a menos de un 1%. Por lo tanto, sí, la respuesta claramente para mí al menos es sí. Vale. Marta, buenos días. Vamos a ver, quería preguntar al analista, por favor, que me diese 2 títulos del IBEX, a poder ser, para el 2024. Precio de entrada. Vale, 2 valores de IBEX. O sea, dos títulos que puedan comportarse bien en el 2024. Vale. Es que he tenido mucha suerte con los que me ha dicho algunas veces. Venga, pues vamos a ver si sigue la racha. Vale, gracias. Gracias. Gracias, adiós. Venga, Roberto, 2 títulos para 2024. ¿Qué pedimos? Casi por pura coherencia técnica, en algún momento más pronto que tarde, y aunque esto ya lo he dicho en muchas ocasiones, yo creo que estamos viviendo una pasada de frenada del mercado, ¿no? Y que al conjunto de los índices como mucho le puede quedar un 3, un 4%, ¿no? Para luego tener una corrección acorde a lo que ha sido, aunque solamente sea la subida desde marzo de 2020, ¿no? Pero en algún momento eso debería suceder en buena lógica. Por lo tanto, para 2024, siendo tan inespecífico no, yo no sabría decirle. Si ahora mismo tuviera que tomar esa decisión, pues probablemente optaría por ejemplo, Solaria, que creo que puede seguir teniendo un buen desarrollo, y poco más, porque claro, ACS, Ferrovial, CaixaBank, que viene de estar en máximos históricos, pues podrían ser opciones, pero ya digo, para 2024 y para mantenerlo durante todo el año, no, yo no. Te digo, el único que me gustaría, y aún así siempre con su correspondiente stop, que yo le diría, si entra en Solaria con ese horizonte, pues quizá lo mejor es entrar solamente con la mitad de lo que tuviéramos pensado destinar, y para podernos permitir un stop loss aproximadamente de un 5 o un 6%. Que resulta que va a nuestro favor, podemos añadir posiciones, pero ya jugando con stops incluso de beneficio. Vale. Mensaje de audio. Buenos días, enhorabuena por el programa. El mensaje de San Millán de Valencia para el señor Alberto Moro. Estoy en DHL, que es Deutsche Post, con TIC D de Dinamarca, H de Huelva, L de Lérida. Estoy con unas ganancias de un 9%. Y me gustaría que el analista me indicara un poco más o menos la línea que va a seguir el valor. Lleva una subida muy fuerte. Es posible que consolide o baje. Entonces, pues ver el planteamiento de Roberto. Venga, muchas gracias. Sí, es verdad que lleva una subida brutal desde, pues como todos los mercados, desde finales de octubre, y ahora mismo lleva subido desde ese momento un 27%, prácticamente el doble de lo que han subido el conjunto de los índices, ¿no? Por lo tanto, parece capaz de completar el recorrido hasta el máximo de julio del año pasado, de este mismo año, sí, en la zona de 47. Si ve que llega ahí, que al fin y al cabo le queda pues un 3% o algo así, o incluso algo menos de un 3%, pues yo ahí ya me lo empezaría a plantear. También, evidentemente, en función de que sea lo que estén haciendo los índices, y más concretamente el DAX, cuando llegue ahí, ¿no? Ahí sí ya empezaría a mirarlo con o a estar con las orejas tiesas, ¿no? Vale. José, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Díganos. Señor Moro, me gustaría escuchar su opinión y los stop para Grifols y Telefónica. Estoy comprado con ganancias. Vale. Muchas gracias. Gracias, José, por llamarnos. Telefónica, que está por encima de 4 euritos. Roberto. El gran José Ortego. A ver, Grifols, los mínimos de hoy, que han sido prácticamente el precio de apertura, que también fue resistencia durante el mes de noviembre, enorme resistencia en julio, pues a lo mejor yo creo que ahí se podría perfectamente plantear
una salida al menos para la mitad de la posición, y estamos hablando de la zona de 13,75. Sé que es prácticamente un 1,5, un 2% con respecto al precio actual, ¿no? Pero me parece más que apropiado, sobre todo si tenemos en cuenta lo que he venido comentando sobre el escenario general, ¿no? Y establecer un stop para el resto, pues vinculado a que en ningún momento cierre el último de los huecos alcistas que nos dejó en 13,35. Sí, yo actuaría así. Una era Grifols y la otra era Telefónica. Telefónica. Yo en Telefónica, que dice que la tiene en beneficios, vamos, que no que dude de que sea así, pero que nos ha dicho que la tiene en beneficio, pues yo no sería. ¿Qué es lo que ha vuelto a hacer? Fracasar ante la zona de 4,10 o muy próximo a esa zona de 4,10. Yo simplemente no le daría margen a un título que en el fondo, y haciendo abstracción prácticamente desde la primavera, lo que está metido es un enorme lateral. Acaba de tocar de nuevo el techo de ese rango y de momento lo que está demostrando es que sigue cayendo. ¿Para qué vamos a dar lugar a que caiga más? Hay otros títulos como hemos mencionado antes en el mercado español que están en desarrollo de tendencia, y no uno que lo que ha demostrado es incapacidad para superar resistencias que hace ya mucho tiempo superó el propio IBEX. Vale. Luis, buenos días. Hola. Buenos días. Por favor, es que no le oigo bien. A ver, díganos. Ahora. Quería preguntarle a don Roberto para entrar en Grifols. Vale. Venga, pues a ver qué nos dice, que ya nos la iniciamos ahora, a ver si está Grifols para entrar. ¿Alguna cosita más, Luis? Sí. ¿Alguna consulta más o solo Grifols? No, porque estoy en Iberdrola y hasta dónde podía llegar, porque las tengo a 10,10. Vale. Solamente esas dos. Muy bien. Gracias. Grifols, ¿entramos? Gracias, Rubén. Gracias, Luis. ¿Vamos bien con Grifols o vamos tarde? No, yo creo que lo acabamos de comentar, ¿no? Yo creo que llegamos tarde. Pensemos que los máximos anuales los tiene, y aún así no fue en precios de cierre, los tiene en la zona de 14,90. Creo que el recorrido potencial es insuficiente y no, yo creo que no está para entrar, ¿no? Aquí parece capaz de completar ese recorrido, sí, hasta 14,90, pero hay que ser... yo aquí ya no entraría. Vale. Iberdrola 10,10, ¿qué pasa? Lo mismo antes he comentado, que para mí le queda pues un 1% aproximadamente para sus máximos históricos. Aquí incluso lo que pensaría es en ir deshaciendo posiciones. Vale, venga. Voy al WhatsApp, que tengo un montón por aquí, y YouTube también, hasta lo que nos dé tiempo, Roberto, hasta las 10:30. 3 valores españoles. Pregunta José Luis, Banco Santander. Compradas a 4,10. Si le puedes decir el comportamiento que podría tener y sus resistencias. Santander. Y luego, para entrar hoy en Repsol o Endesa. A ver, Santander, si ya las tiene en cartera, pues el gran nivel de soportazo lo tiene en 3,70, pero claro, esto queda bastante alejado del nivel actual, ¿no? Y el problema es que el índice sectorial bancario europeo está retrocediendo ante los máximos de marzo, que era su gran objetivo. Y en consonancia, pues puede que el mercado de los bancos pues esté próximo a agotarse. A mi entender es así. Ya he comentado anteriormente que creo que la banca creo que está en un momento de pasada de frenada, de exceso de euforia, y que por lo tanto deberíamos empezar a pensar por lo menos en proteger, ya no digo vender, ¿no? Y el Santander es que pensemos que por encima de 4, que es la zona con la que no ha podido, si rompe por encima de 4 será señal
de que también hace lo propio el sectorial bancario europeo, y entonces sí podríamos pensar en búsqueda de niveles en el entorno de 4,75, que ya serían niveles muy próximos a sus máximos históricos, nivel que evidentemente BBVA, por ejemplo, hace ya mucho tiempo que ha alcanzado, ¿no? Pero si es para entrar, no, yo no entraría y trataría de proteger. No, Santander son 4,10 ya dentro. Las que dan para entrar es Repsol o Endesa. 4,10, pues entonces los mínimos de ayer o la zona de 3,80 yo establecería ahí el stop para esa posición, ¿no? Vale. O la pérdida del IBEX de la zona de 10.100, lo que antes suceda de ambas cosas. ¿Y entrar hoy en Repsol o Endesa? Repsol yo creo que está en un simple rebote de corto plazo y aún así lo está capitalizando mínimamente porque solo sube hoy un 0,15. Pero si ya las tiene en cartera, aquí el nivel... Para entrar hoy Repsol o Endesa. No, yo no entraría porque creo que el crudo va a hacer el recorrido hasta la zona de 67, ¿no? Con lo cual le quedaría un 3-4% que para Repsol significaría volver a tantear de nuevo el importantísimo soporte que tiene en 13,35. No, yo no lo veo para entrar. Vale. ¿Y en Endesa? Y en Endesa sucede casi lo mismo, ¿no? Está en 19,60, máximos históricos en 20,15. Yo creo que llegamos evidentemente tarde. Vale. Valentín, buenos días. Buenos días, don Rubén, y a todo el equipo de Radio Intereconomía. Y enhorabuena por su programa, que duda cabe. Gracias. Que por favor, a ver si me puede informar don Roberto Moro sobre Telefónica. Ya le he escuchado lo que nos ha comentado. Santander también le he oído. A ver si me puede decir algo de Audaz Renovables compradas a 2,28, IAG a 2,25. Por favor, que me afine o si no deshago posiciones. Gracias. Perfecto. Gracias, Valentín. Y buen día. Audax e IAG. Audax ha dicho a 2,28. Sí, no me he quedado con el pico. Sí, pero por ahí. Ahora mismo acaba de romper también una resistencia relativamente importante en el corto plazo y parece capaz de alcanzar la zona de 1,36, 1,37. Total está a un 3 o un 4% de ese nivel. Pero eso empieza a ser, junto con el 1,40, empiezan a ser unas resistencias tan brutales que a lo mejor ahí le merece la pena, en función de cómo sea que se desenvuelva cuando ataque esa zona, pues a lo mejor habría que empezar a pensar en deshacer posiciones y asumir esa pérdida, ¿no? Además es que ya digo, esa zona de 1,40 es de una resistencia brutal. La otra IAG, a 2 y algo también, rápido que te voy a dejar deberes. Y IAG a 2 y algo, pues sí. A ver, aquí con esa posición yo lo que haría es estar muy vigilante del nivel de soporte. La lástima es que no hay, en 1,73 tiene un soporte importante por debajo del cual yo al menos sí tomaría medidas, porque probablemente eso coincidiría, caso de ser así, coincidiría con la pérdida del nivel que he mencionado antes en el Nasdaq 100, ¿no? Simplemente por coherencia tendencial. Así que sí, estaría muy pendiente de ese nivel. Toma nota. Delta Airlines. ¿Vale? Delta Airlines. Vale. Fortinet. Sí. Fortinet. Logista. Sí. Walmart. Y Lululemon. Muy bien. ¿Vale? A la vuelta me cuentas algo de ellas. Noticias. Hasta ahora, Roberto. Hasta ahora. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es.
¿Ha pensado en abrir una empresa offshore o una cuenta en un banco fuera de España para potenciar su negocio? La firma suiza Foster Swiss le asesora en todo el proceso. Llame ahora al 91 290 7525. 91 290 7525.